Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Leonardo Jiménez, yo dirijo la editorial Deliberar. Deliberar es un proyecto editorial independiente, es una editorial que se construye más bien desde principios solidarios, colaborativos, y que tiene la finalidad de trabajar con escritoras y escritores que tienen proyectos en múltiples campos. Nosotros tenemos un interés muy particular sobre miradas críticas sobre la realidad social, miradas críticas sobre la cultura, particularmente sobre el cine y el audiovisual comunitario. Estamos desarrollando muchos proyectos en clave de memoria social, proyectos de pedagogías críticas, educación popular, y pues hemos tenido la fortuna de ir construyendo este proyecto con un entorno muy cercano, muy solidario de amigas y amigos que tienen, digamos, proyectos, investigaciones muy interesantes y que han creído en esta propuesta de Deliberar, que lleva como muy poquito tiempo, pero que viene, digamos, sosteniendo esta idea de hacer proyectos de colaboración, de diálogo, que dan como resultado proyectos como el de Santiago, que vamos a lanzar hoy, Régimen de Criterios. Aprovecho para darle las gracias a Santiago por haber creído en esta propuesta. Y este libro en particular pues ha sido, digamos, un proceso muy interesante para la editorial, porque ha sido un trabajo de diálogo de saberes de más de un año, en el que hemos ido construyendo los criterios, pues dialogando desde luego con Santiago sobre su propuesta, y la verdad nos alegra muchísimo el resultado. Nosotros creemos que estas miradas del cine, que son muy subjetivas, muy íntimas, son muy importantes en un tiempo en el que, digamos, que la industria invisibiliza mucho la posibilidad de ver el cine desde una connotación más profunda, y creo que este libro es muy importante para el país en ese sentido. Así que pues reitero el agradecimiento a Santiago, reitero el agradecimiento a ustedes por estar hoy aquí, y vamos a tener una conversación con Santiago y con Laura Mora alrededor de este trabajo tan bonito. Muchas gracias por venir. ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Es para mí un privilegio, es la primera vez que me invitan a conversar sobre un libro, y he tenido la fortuna de leer este último libro de Santiago, Régimen de Criterios, Cines y Cineastas Colombianos. He tratado de hacer un ejercicio de lectura juiciosa, que me parece que es la única manera de estar a la altura de lo que contiene el libro. Como decía Leonardo, creo que es un libro importante para la construcción de pensamiento alrededor del cine colombiano. Creo que la crítica, hay veces asociamos la crítica de cine o el pensamiento alrededor del cine como una manera muy laxa de pensar sobre las películas, entonces se limita a quién nos va a poner determinado número de estrellas y va a ser una cronología un poco superflua sobre una película, y hasta ahí llegamos. Y Santiago, con una manera muy profunda de escribir y de acercarse a la cinematografía nuestra, pues logra una complejidad que es la que uno creería o esperaría que tenga el cine en sí mismo también. Entonces, pues de nuevo agradezco muchísimo esta invitación, y pues lo que quisiera, pues vamos a hablar un poco de cine, vamos a hablar en concreto del libro, porque ante todo lo que para mí ha sido más hermoso de leer este libro, además de que me he dado cuenta que hay muchos de los cineastas de los que Santiago habla que yo misma no conozco, y que él ha sembrado una semilla de inquietud en mí muy profunda para conocer futuros referentes seguramente en mi obra, y eso lo agradezco. Pues lo que quisiera es como que hablemos de por qué estos cineastas y por qué este grito de independencia, que es lo que yo siento que es este libro, que es un libro que nos invita a pensar el cine alejado de la gran industria, un cine más nuestro, y eso no quiere decir que todo nuestro cine
sea nuestro. Creo que muchas veces el cine que hacemos también ha sido una imposición de unos modelos industriales de producción, y lo que celebra profundamente Santiago en este libro y en esta serie de régimen de criterios es pensar en un cine que se acerque más a lo que somos. Es un grito de anarquía. Yo ayer que hablaba con Santiago le decía que a mí me gusta mucho el punk, y me parece que el libro de alguna manera celebra ese espíritu tan punkero del cine que por lo menos a mí me ha gustado, me ha influenciado, y que creo que está presente en todas las páginas de este libro. Entonces, pues voy a empezar un poco de atrás para adelante con el libro. Al final del libro, no es un spoiler afortunadamente, porque los buenos libros como las buenas películas no deberían tenerlo. Se trata más del viaje, pero hay un capítulo en el que habla de unos autores muy importantes a los que les otorga de alguna manera un premio, que es Lágrimas de Fuego, que es un premio que otorga de alguna manera, o un reconocimiento que ha otorgado desde su blog Madera Salvaje, Santiago, durante muchos años. Esos cineastas son Marta Rodríguez, Luis Ospina y Víctor Gaviria. Hablábamos en estos días que posiblemente el próximo podría ser Lisandro. Pero quiero empezar por Marta, porque Marta Rodríguez creo que es una cineasta fundamental, no solo para quienes hemos sido influenciados por su obra, sino que creo que es una cineasta fundamental en la historia, casi que del pensamiento también sociológico en nuestro país, el acercamiento como a ese otro lado que hay veces queremos invisibilizar, y que creo que no se le ha dado el reconocimiento suficiente a la obra de Marta. Entonces quisiera como que nos contaras cómo ha sido ese estudio que tú has hecho de esa obra de Marta desde sus inicios con Silva hasta ahora. Sí, hasta ahora con Fernando Restrepo, o bien sola, porque Marta ahora hace cine. Bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias, Laura. Para mí el honor es estar contigo, una cineasta tan profesional y al mismo tiempo tan comprometida, ¿no?, con todo lo que el cine implica. Gracias también a Leonardo, gracias a Jessica de la Feria del Libro, a todos y a todos ustedes por estar acá. Hablando de Marta, ella actualmente hace cine con mucha gente, con todo un combo. Estoy un poco mal de la garganta, me disculpan. Si lográramos apagar este aire acondicionado sería muy bueno para todos. Lo han intentado todo el día, ¿cierto? Pero bueno. Sin embargo, ella queda como realizadora. Entonces es muy interesante porque Marta queda como realizadora solitaria y al mismo tiempo pues su cine es hecho casi que de manera colectiva, ¿no? Felipe Colmenares es un tipo que le ayuda mucho. Fernando Restrepo, caramba, es una fuerza vital, que de hecho fue el hombre que rescató a Marta luego de un gran eclipse de ella. Un eclipse relativo, pero un eclipse verdadero también. Y por supuesto Lucas Silva, ¿no?, que es el hijo. Ella empieza con Jorge y hacen las películas a mano y ya luego queda ella sola, un poco como los Rolling Stones, que ya después de que se va Bill Wyman, el bajista, ya el bajista que viene lo tienen a un ladito, pero los Rolling Stones somos nosotros y el bajista os quedas de lado. Ya ella queda como la directora, pero en realidad obviamente sí es un trabajo colectivo y ella misma lo sabe y lo entiende, y tanto así que incluso el cine de ella, por ejemplo, muchas imágenes en algunas películas, sobre todo en No hay dolor ajeno y incluso en fragmentos pues muy puntuales de la última, que es la Sinfónica de los Andes, son hechos por la misma comunidad. O sea, son filmaciones hechas por la misma comunidad. Eso empezó sobre todo en una película llamada Memoria Viva. Memoria Viva fue parte de las grabaciones que hicieron unos indígenas, creo que eran NASA o eran Coconuco tal vez, de la masacre del 18 de diciembre y 17 de diciembre de 1991,
en Caloto de 17 indígenas. Entonces los camarógrafos no es Jorge Silva, sino que el camarógrafo son los mismos indígenas. Entonces por eso uno dice es que el cine de Marta es colectivo, tanto que a veces los realizadores son los mismos indígenas. En No hay dolor ajeno son grabaciones que hicieron unos vecinos de la niña, de Margie Vanessa, creo que llamaba, tiene un nombre parecido, que muere por un tatuco de la guerrilla, una niña que muere por un arma irregular, y los vecinos la graban con el celular, y entonces ya en la cámara de la película de Marta son grabaciones de los indígenas. Todo esto lo digo ¿por qué? Y me disculpan no haber presentado primero a Marta Rodríguez antes. Me pregunta Laura, ¿por qué yo escojo a Marta Rodríguez como uno de los cineastas a los que les damos el premio de la lágrima de fuego y a quienes les dedicamos un capítulo grande en el libro? Marta Rodríguez es una documentalista que empezó a hacer cine en 1965 en Colombia, en el 71 termina el documental que comenzó en ese instante, que se llama Chircales, y logra tener una repercusión internacional muy grande porque la metodología que ella emplea es muy distinta a la de otros cineastas políticos de ese momento. Ella es una cineasta comprometida con el pueblo, una cineasta marxista. Ella incluso renunció a la escuela. Ella renuncia a muchas escuelas. Y de alguna manera lo considera como, empieza a considerar la educación como un acto también muy elitista. Pero ella se educó con Jean Rouch, que es un documentalista muy importante en Francia, y de esa escuela sí no se retiró, porque él era un etnólogo. Entonces ella empieza, digamos, a convivir con las comunidades y va filmando con su esposo. La cámara era algo que en esa época no era como hoy, que yo pues aquí tengo esto y los grabo. Allí veo a mi amigo Juan Fernando, Juan David, grabando, y eso en el 65 era imposible. La cámara era propiedad de ellos en ese momento cuando entraban a las comunidades. Obviamente eran cámaras que se birlaban de algún modo, que se sustraían de una empresa de publicidad en ese instante, como harán también luego Luis Ospina y Carlos Mayolo para el documental Oiga Vean, ¿no? En esa época, digamos, las cámaras eran incluso de la institucionalidad y uno las birlaba. ¿Esa palabra existe, Claudia? Birlar, el verbo birlar. Creo que sí, o sea, eran sustraídas de esos lugares para hacer un cine independiente. Entonces, el que empieza a tener la batuta, el que empieza a hacer la película íntegra, es en cierto sentido Jorge Silva, porque es el camarógrafo, aunque Marta también coge la cámara, pero sobre todo es Jorge el camarógrafo. Entonces tiene mucha fuerza todo ese cine de Marta y Jorge al principio, pero cuando muere Jorge es el momento, curiosamente, en el que empiezan a surgir las posibilidades de que las comunidades hagan video. Y de hecho el video empieza a reemplazar lo que es las posibilidades del cine independiente. Entonces el cine independiente empieza a convertirse ¿qué? Video. ¿Y cuál es el cambio que eso implica en el cine de Marta Rodríguez? Que ya la imagen no es tan unitaria, ya no es la imagen de Jorge Silva, que es mítica, que es un tipo alabadísimo. Quizás, perdón te interrumpo, pero quizás eso también pudo haber hecho parte del por qué Marta quedó un poquito relegada, digamos, en los círculos más intelectuales del cine. A eso voy. Yo en estos días estaba haciendo una broma que era de pronto poner en la página de Facebook un diálogo entre críticos. Entonces dice uno, ¿qué tal la Sinfónica de los Andes, el último documental de Marta? Y el otro responde, ay hombre, pues no es en blanco y negro. Y eso es como un chiste porque las películas de Marta Rodríguez son míticas hoy en día por el aura de la imagen que tenía. Además era fílmico, pues. Era ¿cierto? fílmico, era cine. En cambio ya cuando empieza a hacer video y cuando ya no es Jorge Silva, sino varias personas, o bueno, Fernando Restrepo, que tiene otra cámara, otra imagen, que no es, digamos, el ojo tan casi que abstracto, tan fino también, tan abstracto, tan refinado, sí, pero para mí la palabra es más abstracto incluso a ratos de Jorge, porque es que Jorge hacía unos encuadres que parecía un pintor. En cambio y que en el documental eso ya implica pues una dificultad mayor para que esa imagen no se sienta puesta, y él lograba, pues en Chircales hay unos momentos
en todas, Muy incluyendo impresionantes. también las de Amor, Mujeres y Flores. Entonces Marta fue relegada. Marta, ¿por qué yo la rescato? Así que llegamos a la respuesta. ¿Por qué yo rescato a Marta Rodríguez junto con Luis Ospina y Víctor Gaviria como los cineastas que deben ser nuestros guías? ¿Por qué los llamo yo así? Sobre todo porque para mí tienen un cuerpo de una obra que es mucho más que sus obras míticas. Las obras míticas de Marta son ¿cuáles? Chircales, Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, si acaso un poco Planas, si acaso un poco Amor, mujeres y flores. Pero lo que importa de Marta es el espíritu que ella ha mantenido a lo largo de toda la obra, incluso en sus partes en video y en sus obras, digamos, más rastreras, porque ya luego, pues uno le pregunta a Marta cómo era hacer una película como Nuestra voz de tierra, memoria y futuro en el Cauca en los años 70. Ella te dice, pues Chino, allá no había ningún problema, nosotros nos podíamos quedar 3 años, yo estuve 3 años y no pasaba nada. O sea, nosotros podíamos estar viviendo, sí había asesinatos de líderes, pero no era como ya después, ay, hombre, cuando ya volvimos ya en los 90, eso es que ya uno tenía que salir corriendo. Entonces ella, digamos, el video que hace después lo hace en unas condiciones mucho más difíciles, son obras mucho más breves, son obras que no tienen la compenetración antropológica que tenían las primeras, y son relegadas entonces por una crítica que yo llamaría, sí, elitista, y nos quedaríamos un rato largo hablando de eso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas corresponde al momento en el que se cae en desprestigio la ideología marxista. Pero la obra de Marta tiene un contacto humano tan profundo que en todas sus obras, incluyendo las de video, se percibe una agudeza y una grandeza de corazón, una agudeza intelectual y una grandeza de corazón muy, muy profundas. No son ingenuas, son tremendamente bien sustentadas, incluso esas de video que parecen tan rastreras, entonces tan crudas. Entonces yo quiero rescatar es toda la obra, y el primer premio que damos fue a Víctor Gaviria, también un poco por lo mismo, pero el segundo es indudablemente a Marta, además una señora, una decana del documental colombiano con 85 años ya, hay que reconocerle, digamos, su autoridad. Igual yo creo que en esos 3 cineastas, siendo muy distintos, pues existe esta idea de pensar el cine también en términos sociales y políticos, con el sarcasmo de Luis, con la profundidad y la sensibilidad de Víctor, y con creo que en los 3 lo que los atraviesa de alguna manera también es como una horizontalidad y una cercanía a la humanidad, y como desde ahí concebir el cine mismo, ¿cierto? No desde una mirada muy lejana, sino que ellos están muy cerca de lo que están hablando. Exactamente. Y eso creo que los atraviesa a los 3, siendo pues obviamente Luis, de nuevo, como con este sarcasmo y esa ironía de su obra. También además Luis, digamos que ha navegado entre el documental y la ficción. Víctor, que ha estado más permanente en la ficción, pero que es una ficción obviamente cargada de un realismo muy profundo, y luego Marta pues metida en el terreno realmente. Pero creo que lo que es pues fundamental en la obra de los 3 es pues pensar el cine y en hacer cine como un terreno político y social, y poderlo hacer por una sensibilidad y por una horizontalidad y por una cercanía al ser humano, y no simplemente mirarlos como objeto de estudio. Yo creo que no hay sociología en ellos, yo creo que hay cercanía. Sí, no hay una ciencia ni una academia, digamos, muy distanciadas, ¿no? La distancia de Luis es de otra índole. La distancia de Luis es una distancia que uno podría llamar de un descreimiento como escéptico, ¿no? Como de un escepticismo como casi que hasta una filosofía personal, pero al mismo tiempo lo que hay en la obra de Luis de Luis Ospina, que es un cineasta que ha cosechado fama por parecer alguien abstracto en el sentido de descreer de la imagen, de dudar de la imagen. Es un predecesor de muchas posturas que hubo luego en el mundo, incluso, pues, o sea, es un predecesor hasta de Farocchi, quiero decir, de cineastas que, de hecho, Farocchi dice eso, dudar de la imagen, para que no nos manipulen.
Entonces Luis era todo lo contrario de Marta Rodríguez y por eso de algún modo hay una discrepancia entre Marta y Luis. Y yo los valoro por igual, porque Luis no cree tanto en la imagen como una mensajera de la realidad, sino que él sabe que la imagen también manipula. Pero dentro de todo… Pone de manifiesto el artificio y el dispositivo constantemente. Constantemente. Pero de todas maneras, en lo que hay en él es una sensación de que en la imagen perdura algo, y eso es una discusión teórica del documental muy, muy profunda de los últimos tiempos, quiero decir, de los 20 años para acá, lo que llaman la posmodernidad, en realidad, que es… La imagen nos está capturando a un sujeto para generarnos unas determinadas emociones con unos intereses políticos determinados muy, muy particulares. O sea, con la imagen quieren agarrar pueblo, que es lo que Luis decía, Sudoku, sí. o en la imagen también late la realidad, o en la imagen también vibra, digamos, el espíritu de los tiempos. Entonces hay un tira y afloje, que eso puede representarse entre lo que es el montaje y la imagen en sí. La imagen en sí carga cuerpos frágiles, como dice la película de Oscar Campo, cuerpos que respiran, cuerpos donde hay heridas, donde hay caricias, y eso nos sensibiliza de una manera muy, muy directa. El montaje puede empezar a jugar y a manipular con eso. Luis maneja esa tensión constantemente, entonces el cine de Luis no solamente la parte cerebral que desconfía de las imágenes, sino que es la parte también que trata de darle vuelta a eso y crear una imagen en realidad más veraz, y eso se logra ver en nuestra película, que es el documental que él hizo con Lorenzo Jaramillo, mientras Lorenzo Jaramillo se moría de SIDA. Mientras Lorenzo Jaramillo está muriendo de SIDA, Luis empieza a conversar con él en cámara y le dice: yo no quiero que vos seas un objeto de estudio, yo quiero que vos participes, que vos hagas la película. Y después se pone él, obviamente, en Todo comenzó por el fin, enfermo en ese momento, que para mí es un momentazo del cine colombiano, cuando vemos a un Luis que además es un personaje como también mítico en su presencia, y verlo ahí destronado de toda esa elegancia, tirado en esa cama, cuando la enfermera pregunta: ¿el señor Luisito ya hizo popis? Y ahí ya se caga literalmente él en sí mismo, Sí. y es él el que está postrado ahí. Brillante lo que decís. Así es. Porque así ese es. momento es como para cualquier ser humano como la pérdida de toda Sí. dignidad, Sí. pero además yendo un poquito atrás en Agarrando Pueblo, también hace una crítica obviamente supremamente explícita hacia esa idea de esa hegemonía cultural, que también lo hablábamos hace poco. ¿Idea de qué? Como de hegemonía cultural y de colonización cultural, que el cine ha sido de alguna manera un arma para imponernos una idea del mundo y una idea de lo que podemos ser y de lo que queremos ser. La gran industria cinematográfica, lo hablábamos del libro de Robert Stam, en el que hace como una investigación muy profunda de cómo en algún momento se convirtió en un arma que el cine estadounidense se impusiera sobre tierras colonizadas, en este caso Latinoamérica, para imponernos una idea de qué estaba bien, qué estaba mal, cómo debíamos vernos, cómo debíamos vivir. En respuesta a eso, en Brasil aparece el Cinema Novo, que es una contracultura imponiéndose en contra de esas ideas colonizadoras, y que ahora lo hablábamos también sobre una recolonización intelectual que existe ahora del cine que nosotros hacemos en Colombia. Hay veces se parece más al cine que queremos, de cómo queremos que ellos nos vean, que realmente cómo somos. Ahora en Europa, ¿no? Se trata de una cuestión de los festivales, es una dictadura, una hegemonía cultural que manejan los festivales de cine. Entonces Luis pelea contra eso en Agarrando Pueblo, porque existía un mercado de las imágenes, un mercado de la pobreza. Entonces Luis muestra que en realidad era literal, eran gente que decían: vea, vaya con un camarógrafo, filme putas, locos y qué, ¿cómo es que dice? Putas, locos y gamines.
y ya luego aquí le pagamos la plata, pues cierto, eso tiene mucho mercado, eso. Entonces lo que pareciera ser un filme de denuncia terminó convirtiéndose en los años 70 en lo que Luis llamó pornomiseria. Entonces, claro, eso en realidad es una denuncia que es mucho más compasionada de lo que uno cree, es mucho más en pro del pueblo que lo que uno cree. Porque entonces muchos decían, es que no, entonces vos estás diciendo que es que lo que es, entonces cualquier película sobre la sociedad es pornomiseria. Claro, Luis llegó al otro extremo. Para Luis ya cualquier película política era pornomiseria. Pero eso no tiene que ver con su película es una denuncia brillante a ese cine que se hacía por pura plata, para explotar la pobreza de los latinoamericanos. Entonces yo escojo a Luis, escojo a Marta, y muy bien dices tú, también a Víctor, porque son cineastas que están comprometidos con lo humano, porque se ponen por completo en su obra, y por eso con la Corporación Madera Salvaje les otorgó la Lágrima de Fuego en los años 2013, 2015, y ahora este año se lo acabamos de dar a Luis el premio de honor ya, porque dentro de todo, y de pronto podríamos pasar ya a los criterios, cada uno de ellos, lo más curioso, le pide al espectador que maneje un criterio especial para ellos. Es decir, uno a Luis lo juzga según el criterio que el mismo Luis le fuerza a uno a que uno maneje, con que uno vea su cine. Es decir, son cineastas que llegan a crear a un espectador, llegan a crear un criterio propio. Y eso es único, porque rompen todos los otros. Yo en la historia que hago un rastreo de algunos cineastas que tratan de, es decir, que logran como algo así, nada más que por una necesidad de expresarse, como en el caso de Arzuaga, un cineasta que es un cine horrendo, pero genial. ¿Cierto? Sí, y quiero pasar ahí pues para que hablemos un poco de Víctor a través de esos. ¿Cuáles son esos criterios que vos crees que de alguna manera o que has profundizado nos impone Víctor inconscientemente para mirar su obra? Porque vos hablas pues de la obra de Víctor, que yo creo que también la genialidad de Víctor es que uno puede conectarse con esa obra a un nivel absolutamente humano, es más casi que carente de razón, uno simplemente se conecta con esos personajes y hay una verdad ahí muy profunda, pero hay una complejidad en todo lo que le está retratando, incluso mucho más allá de la imagen en sí misma, ¿cierto? De lo que le está proponiendo que sintamos y que pensemos. Entonces me gustaría que hablemos sobre esos criterios que vos planteas a través de la obra de Víctor. Me la pones muy difícil por una razón muy sencilla, y es que yo en el libro mismo lo llego a decir, pero lo he sostenido en otros lados, en el documental que hicimos también sobre Víctor, porque nosotros hicimos una serie de documentales sobre estos cineastas para acompañar los premios y los dossier que hicimos en los blogs. Es que Víctor Gaviria, que ustedes conocen, tiene una ambición, y esa ambición se la impone a los productores. Es decir, hay productores que después de hacer una película con Víctor tan exitosa como lo fue La Vendedora de Rosas, en su momento fue la segunda película más taquillera en la historia del cine colombiano, creo que más que El Taxista Millonario y un poquito menos que La Estrategia del Caracol. Digamos que en ese sentido iba a la par con El Taxista Millonario, porque El Taxista Millonario es de los años 80, esta es de los 90, ya hay más videos, ya comienza a emigrar la gente del cine, y sin embargo Víctor logra un taquillazo. Y logrando un taquillazo, logrando una ida a Cannes, al festival, en la competencia oficial, que es algo que por segunda vez… La única vez ha sido él. El único que ha hecho eso 2 veces seguidas es Víctor Gaviria, un cineasta de ese tamaño, de esa calidad. Después de hacer una película como La Vendedora de Rosas, Erving Gogel le dice: no vuelvo a hacer cine con usted. ¿Por qué? Al final es que Víctor pide lo que todos queremos pedir y no somos capaces. O sea, Víctor tiene una exigencia en sus tiempos de producción que es el sueño de todo director. Es decir, todos quisiéramos rodar en el tiempo que él rodó La Vendedora. Él rodó como 6 meses La Vendedora y uno a duras penas logra 6 semanas de rodaje.
y pues… O sea, un mes y medio. Exacto, y pues obviamente ese tiempo se ve reflejado en esa pantalla. Claro. Sí, entonces ya cuando hace sumas y restas, los productores se le quitan, se le salen del ¿cómo se dice eso? Se le quitan se le salen Del bolsillo. no, se le quitan se bajan del tren, se bajan del bus. Los productores se le bajaron del bus en sumas y restas y tuvo que editar de una manera que fue muy contrahecha. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él impone en realidad? Impone lo que yo llamo cine total. Y es algo que es de locos, literalmente es de locos. Por lo que aboga Víctor Gaviria es por una película, una ficción de no ficción. Como decía Truman Capote de la novela, non-fiction novel. O sea, non-fiction novel es la novela de no ficción. En el cine de Víctor Gaviria sería el argumental de no ficción. O sea, sería un relato hecho con todos los mecanismos del cine de ficción, pero que no sea nada ficticio, que todo sea real. En ese sentido, se acerca a lo que quería hacer Rossellini en los años 40. Mucho se acerca a lo que quería hacer Rossellini en los años 40, que era un neorrealismo, pues, pero ya hasta los poros. No era nada más mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro también. ¿Por qué? Porque entonces en los guiones él quiere contar no una historia, sino explicar un universo. Entonces él cuenta una historia, pero mientras tanto se va por un lado, se va por otro. Yo le digo a él, vos serías el mejor director de miniseries. ¿Por qué no haces, yo le dije, ¿por qué no haces La mujer del animal como una miniserie? Él se queda mirándome como este está loco. Pero es así, porque en realidad lo que él quisiera, y en eso se parece a otro gran cineasta maldito de la historia del cine, que era Erich von Stroheim. Aquí sí hay cinéfilos. ¿Quién ha oído hablar de Erich von Stroheim? Bueno, Boris, por supuesto. Boris, ¿se ha visto? ¿Cuáles has visto? Codicia y ¿cuál más? Blind Husbands, en fin, Foolish Wives sobre todo. En Foolish Wives murió alguien, porque era un tipo que exigía tanta realidad en sus actores que a veces los ponía de verdad, si tocaba brincar de un piso 9 a un piso 8 por un balcón con el vacío de la calle al lado, lo ponía a hacer para que lo hiciera de verdad, y así se mató a alguien en Foolish Wives. Es más, se puso a falsificar plata para que la plata que manejaban en Hollywood fuera la misma plata de los países que estaban representando unos años antes. Entonces falsificó dinero. Era un loco, Erich von Stroheim, pero hacía unas películas. La última que hizo con todas las posibilidades fue Codicia. Pues la película le duraba 8 horas, porque el tipo se ampliaba en unas búsquedas y duraba 8 horas y se la cortaron. ¿Tú has oído hablar de esa historia? Eso es de las historias más crueles de la historia de Hollywood. Al parecer era una gran obra maestra y se la cortaron. Dicen que la quieren, pues la han intentado encontrar. Eso es el gran el sueño de todo cinéfilo es que encuentren la versión original de Codicia. Pues yo he soñado que la encontraron en un cine de Marinilla, porque las películas podían llegar acá. Metrópolis no la encontraron por allá en Rosario, en una versión larga de Metrópolis la encontraron en Rosario, ¿no? en Argentina. Algún día podría aparecer perfectamente eso, como soñaba Hernando Salcedo Silva, que apareciera María, la gran película colombiana de cine mudo. El caso es que si por Víctor fuera, él nos pondría a ver una película 8 horas, ¿cierto? La mujer del animal podría durar 3 horas si hubiera sido con su guión completo. Es decir, el guión completo de La mujer del animal, ¿cuántas páginas tenía, Laura? Yo creo que el guión completo de La mujer del animal podía durar perfectamente, ¿cuánto, Raúl? 4 horas, 3 horas, 3 horas o más. Entonces, Víctor es alguien que busca no solo la realidad, sino encontrar unos focos emocionales que permitan crear, por medio de la parafernalia del cine de ficción, un plano de detalle aquí, un planito acá medio que muestre la reacción del otro. Es decir, recrear con el aparato de la ficción lo que es toda una investigación social muy profunda, con muchos personajes, que logra explicar un fenómeno global. Entonces, mucho más que hacer cine.
Sí, mucho de más todas que- maneras, Víctor, además, no es una, o sea, esa complejidad no necesariamente se traduce en una complejidad en términos de lo formal. O sea, Víctor no es una persona que uno sienta que está experimentando de alguna manera visualmente, o sea, también su forma es muy sencilla porque lo que le interesa no es la parafernalia, a pesar de que todo eso que tú estás describiendo es tan complejo de lograr en cámara, él parece hacerlo de una manera muy sencilla y por eso yo creo que nadie nos ha retratado de una manera tan honesta y tan profunda como lo ha hecho Víctor, porque es precisamente porque no es artificiosa para nada. Y vuelvo y digo, pues en términos uno pensaría como, es decir, Víctor hizo Rodrigo de 89 y su última peli salió hace 2 años y uno creería que también como con los cambios tecnológicos podría haber eso impactado, digamos, su forma de hacer y él se mantiene muy, digamos, muy leal a lo que para él es importante y lo que para él es importante definitivamente no tiene que ver como con el artificio que hoy en día y mucho más en la posmodernidad el artificio se ha vuelto hay veces mucho más importante que ese pedazo o ese rastro de humanidad que deja la película misma, ¿no? Bueno, yo también quisiera que, no sé, vamos a, ¿qué horas son? Vamos a hablar un poquito igual, no sé si quieren que lo abramos al final, si alguien tiene preguntas, también sería… Lo que por ahí Ajá. hablemos de un aspecto más y de pronto abrimos la conversación. Yo ¿no? quiero, porque me parece que Víctor vincula ese aspecto de régimen de criterios que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer, e inmediatamente que empecé a leer el libro, fue una de mis primeras acotaciones porque me sorprendió, y es que tú hablas de la compasión como uno de los criterios, digamos, de mirada cuando uno está ante una película, y yo le decía que me acordaba mucho como de Stanislao Zuleta, que digamos en su acercamiento al arte habla constantemente de uno cómo debería pensar mucho desde el lugar del otro. Y tú empiezas digamos, ese capítulo del libro diciendo que la compasión es una palabra en sí muy compleja porque la gente la asocia con la lástima. Sí. Y no tiene, digamos, nada que ver. Entonces quisiera que nos hablaras un poco como de esa compasión cuando uno se enfrenta a una película. Bueno, para mí la compasión es el momento en el que uno queda un poco estremecido frente a la realidad del otro. Más que lástima, más que otra cosa, es a veces incluso una especie de miedo. Yo lo relaciono mucho con lo que logra un cuentista llamado Raymond Carver, pero él tiene toda una tradición detrás. ¿Por qué? Porque la compasión también tiene esa la matiz de lástima y tiene otro matiz que es el de sentir con, que es un matiz más bien de la palabra en su significación germánica, que es sentir con, o sea, yo sentir lo que tú sientes. Eso en realidad es un ideal, nadie va a sentir lo que el otro siente. A veces se vuelve también un paternalismo, se vuelve un mirar desde arriba. Yo ayudo con esa caridad, con esa filantropía porque puedo, pero Además hay veces muy ligada al orden de lo católico, pues sí, que uno tiene sí. que desprenderla de ahí. La compasión, según Carver, aunque él no lo decía como compasión, sino que él decía la belleza, y por eso es que yo relaciono la compasión con la belleza, es el momento en el que vos sentís un escalofrío frente a una situación en la que vos decís, uy, cuando alguien te cuenta una historia y vos sentís un escalofrío y vos decís, uy, hijo de madre. Es cuando la humanidad está absolutamente vinculada. Se crea un lazo, por supuesto. Entonces eso es lo que yo llamo compasión y para mí tiene unas reverberaciones en lo estético porque, como hablábamos Laura y yo alguna vez, hay imágenes que se quedan más grabadas en el alma que en la retina. Hay imágenes a veces que no tienen mayor gracia, pero que por lo que ha sucedido, vos te quedas conmovido. Y eso para mí es lo fundamental. Es uno entender que el otro es una realidad que al mismo tiempo que es una muralla, a vos se te presenta por completo y vos quedas arrasado por ella.
A veces puede ser una compasión de uno mismo, pero hay imágenes que en el cine, por ejemplo, son ejemplo de eso. Una imagen para vos que esté grabada en el alma de alguna Para mí peli. hay imágenes que son bellas por lo que transmiten de compasión. Entonces es un criterio que al mío que se puede llamar belleza. Y son, por ejemplo, cuando la ciega reconoce a Charles Chaplin, al vagabundo en Luces de la Ciudad de Charles Chaplin. Cuando la ciega reconoce que ese hombre que ahora es un miserable fue el que le ayudó a recuperar la vista. Me dan ganas de llorar otra vez diciendo eso. Eso es absolutamente arrasador. O sencillamente una imagen como el beso de los ancianos en la noche de San Lorenzo, de los hermanos Taviani. Hay muchas. De hecho, cuando el moribundo de Tiempo de Morir, o Tiempo de Vivir, perdón, de François Ozon, ve a una mujer amamantando al hijo. Y de hecho esa imagen de la mujer amamantando al hijo es una imagen que podría ser el ejemplo perfecto de lo que es bello por una cualidad que además de formal es espiritual. Eso se ve, por ejemplo, en el final de la novela Las uvas de la ira, ¿no? Ese final de una mujer amamantando en medio de una hambruna violenta, o en Nuestra Voz de Tierra, la indígena amamantando a su hijo mientras hacen todos la siembra. Eso es para mí lo que vincula la compasión con la belleza. Y creo que es el criterio fundamental. ¿Por qué? Que es un criterio que deberíamos inscribir en el cine. ¿Por qué? Este libro, y aquí espero no irme demasiado largo, nació de el hallazgo que providencialmente tuve de unos casetes de un gran maestro de la crítica cinematográfica en Colombia, que seguramente ustedes conocen, o algunos tal vez no, Luis Alberto Álvarez. Un alumno mío, en un taller de apreciación cinematográfica, me dijo: vea, yo tengo unos casetes que yo grabé de Luis Alberto Álvarez en los años 70, a finales de los 70 o comienzos de los 80. Me dijo: vea, yo no sé cuándo fue, eso hace mucho tiempo, yo los grabé y se los quiero pasar. Entonces yo los tomé, yo fui un alumno de Luis Alberto, pero más que un alumno, yo fui un hijo de Luis Alberto casi. Yo a veces creo que pude ser, no sé. Y además a uno le da mucha envidia. No, es que yo estuve conviviendo con Luis Alberto casi diario durante 3 años. El tipo es un mito hoy. Sí, Y él y murió en el además que la 96. primera película que viste fue la de Tomás Gutiérrez, Alea, Memorias del Subdesarrollo, menciona. ¿Con él? Ajá. La primera película que vi con él fue The Strong Man, de Frank Capra, El hombre fuerte. Justamente él buscó el título, yo no sé por qué, como para darme una lección o algo así. Fue la primera película que vimos juntos, hombro a hombro. Pero sí, Memorias del Subdesarrollo y otras, miles. Yo viví mucho con él. Entonces, después de 20 años de muerto Luis, yo cogí los casetes y los puse con un temblor en mí mismo. Y Luis empezó a hablar en esos casetes. Eran 3 casetes, 3 horas, con varias clases de él. De un seminario de teoría, apreciación e historia del cine. Y hay un momento en que él dice, me dan ganas de pararme como cuando estoy en clase. María Adelaida, estoy en clase y entonces Luis empezaba a decir, no sé si a remedarlo porque tengo la voz muy mala, el cine se puede mirar desde 4 ópticas distintas: una óptica sociológica, una óptica expresiva, una óptica técnica y una óptica econométrica. O sea, yo me quedé de una pieza, yo dije, ve, y él lo decía como 4, son 4. Y decía, cada una tiene una funcionalidad y cada una tiene un sistema de crítica, un sistema evaluativo. Entonces decía, el sistema sociológico, ¿cuál es la funcionalidad? Que la película sea útil para la sociedad. Una película como Rodrigo D., ¿es buena o no? Una película como Rodrigo D., en los años 90, usted comenzaba a decirle a la gente que esa película era buena o no, y te decían, no tiene guión, ¿cierto? Te decían, no tiene guión. O te decían, no tiene sonido, tiene un sonido muy malo. ¿Pero fue útil para la sociedad o no?
Yo creo que nos permitió reconocer cosas de nosotros. El parámetro o la óptica técnica, ¿cuál sería la funcionalidad de esa óptica técnica? Es la calidad en abstracto. Que una película sea buena quiere decir que cumple con unos parámetros técnicos. Eso es lo que decía Luis. El factor expresivo, la óptica expresiva o el criterio expresivo, ¿cuál sería su funcionalidad? Pues justamente la expresividad del artista. Entonces puede haber una película como por ejemplo la primera del mariachi. El mariachi tuvo dos versiones, ¿cierto? ¿Tú no has oído hablar de la primera película de Robert Rodríguez? Incluso la he visto y la estudiamos en clase, la primera versión, porque después ellos hicieron como una especie de remake de la peli. He visto la primera. El mariachi de Robert Rodríguez es una película llena de imperfecciones, pero es una película genial. Es la película de un tipo que es un maestro en el manejo de la forma, por lo menos en ese momento lo era. Entonces es una película que de pronto no es buena dentro de un patrón técnico, pero dentro de un patrón, criterio, óptica, parámetro expresivo, logra ser muy fuerte, ¿cierto? Eso proviene del romanticismo. El criterio técnico, en cambio, que es el que mira la calidad de una manera objetiva, viene sobre todo de Aristóteles, ¿cierto? De la estética clásica. El criterio sociológico empieza a aplicarse, pues de algún modo se aplica es a partir de coordenadas que son más de la modernidad. Y el criterio econométrico la única funcionalidad que tiene es que haya competitividad en la industria. Entonces él decía, estas cuatro ópticas a veces parecen contradecirse, pero siempre están presentes. Y yo pensaba, ¿no habrá otro criterio? Y se me ocurrió que el criterio de la compasión es un criterio interesante. Es decir, puede haber un quinto criterio, que es el criterio de la compasión. ¿Tienen frío? Yo veo a todos así. El criterio de la compasión para mí es un criterio que modularía a los otros. Es un criterio que modularía a los otros y que permitiría entender que en el cine siempre hay algo más. Permitiría entender que el cine, incluso dentro de un criterio econométrico, no necesariamente tiene que implicar crecimiento de la industria. Y hasta ahí lo dejo. Porque yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo. No, y ahí pensamos es que teníamos mucho de qué hablar, en la economía naranja. Claro. Eso con lo que acaba de terminar Santiago, sí, pues va en perfecta contravía de lo que nos quiere imponer la economía naranja, que sí, es que el arte siempre tiene que implicar un crecimiento económico del gremio o de la industria, aunque yo tampoco creo que podamos llamarle a una industria a la que pertenezca. Entonces me parece que eso es muy importante. Yo te quiero hacer la última pregunta en ese sentido, y es si de acuerdo, digamos, a todos esos criterios y a eso que has hablado de la compasión y a ese momento en que la humanidad de uno se ve totalmente vinculada en una película, si ha habido como una separación del autor, la obra y el espectador en el cine colombiano. ¿Es un espectador que le ha faltado formación o ha habido una pérdida de compasión en la narración donde el espectador no se ha visto vinculado? No sé, ¿sabes? Porque yo justamente como pienso que el criterio de la compasión modularía a los otros, pienso que a veces uno puede encontrar factores de compasión en una película como Ciudad Delirio, o en películas como las de Ciudad Delirio, que es un musical, pues, ¿cómo podría decir uno? Eso sí que es pura industria. O en las películas de Dago García, o de Su órbita. ¿Tú viste la película que dirigió Patricia Cardoso dentro de las series de Dago? No la he visto. A mí me gustaría mucho verla, porque yo estoy seguro de que Patricia le impondría su sello, y ahí uno ve cosas que son sencillamente el momento en el que trata de asomar la humanidad. Por ejemplo, cuando yo vi El Man de Harold Trompetero, ¿ustedes no han visto El Man? El Man es una comedia chabacana. Juan David, ¿por qué se ríe? Vea, yo le dije a Claudia Triana, El Man es la película que más me gustó de todas esas y me gustaría mandarla a los Oscar. Cuando fui jurado de las convocatorias de los Oscar
en el año 2011 más o menos. De todas las que vi, la que más me gustó fue El Man, Claudia. Me encantaría poder mandar El Man a los ¿Qué Oscars. otras películas había ese año? Ese año estaba Los viajes del viento. Ese año estaba La sangre y la lluvia. Ese año estaba otra de trompeteros Pensé llamada que el panorama Riverside. era mucho peor. ¿Sabes qué? A mí me parece que El Man, dentro de una óptica totalmente industrial, tenía una mirada compasionada con su público. Lo que pasa con su gente, con su objeto. Lo que pasa es que sus códigos eran obviamente unos códigos que ya entrará mucha gente a decir, es que esos códigos anulan la compasión, porque son unos códigos de representación que implican, por ejemplo, el Star System, aunque ahí no había pues propiamente, pero son un tipo de códigos que implican es como el aplanamiento del momento en el que emerge el otro, ¿cierto? En la puesta en escena. Y yo digo, no necesariamente. Porque todos esos criterios pueden convivir unos con otros, entonces puede haber unos códigos que manejen sencillamente una forma de hablar distinto. En fin. Igual, con eso que acaba de decir de los viajes del viento, pues quiero que sepan que en el libro hay toda una sección dedicada a la obra de Ciro. No quiero que quede como… Y es hermoso además ver cómo Santiago va de alguna manera asistiendo por medio de profundizar en las películas de Ciro al nacimiento de lo que él mismo llama un maestro en el cine colombiano, que es además un nombre ya con una responsabilidad muy grande, pero está ahí y es, yo de hecho cuando leí los apartes de Ciro, que los leí yendo al avión, cuando íbamos en el avión a Cartagena, porque mi encuentro con este libro también es muy particular, antes de subirme al avión para el FIXI este año, y Santiago iba en ese mismo avión y le entregó un libro, una copia del libro a Víctor. Y Víctor me dijo, vete leyendo lo que Santiago escribe de Matar a Jesús, y pues me conmovió muchísimo, no me lo esperaba y me fui leyendo además toda la parte de Ciro, porque pues acabamos de hacer un proyecto juntos y cuando me encontré con Ciro tuve la misma situación un poco que Víctor conmigo, que le dije a Ciro, tienes que leer lo que Santiago ha escrito sobre tu obra y cómo la ha estudiado de manera muy profunda. Entonces también si les interesa la obra de Ciro, creo que está juiciosamente estudiada, no hace Pájaros de verano no llega al libro, pero creo que está bellamente analizado su trabajo cinematográfico. No sé si quieren, Muchas gracias, si tienen Lau. alguna pregunta. Si tiene algo que decir de Ciro Guerra. Si tienen algo que decir de Ciro o de Marta o de Luis o de Víctor. Hay otro… Mira. Aló. Hola. Hola. Soy estudiante de artes de Cali y la pregunta es muy sencilla. Es ¿por qué Ospina y no Mayolo? ¿Por qué Ospina y no Mayolo? Es una muy buena pregunta, pero tiene que ver con que Ospina está vivo. Sí, los premios de la Lágrima de Fuego eran para cineastas vivos, son para cineastas vivos, pero no, Mayolo incluso es curioso porque mira, yo escribí un artículo sobre Mayolo cuando murió y lo publicamos en Kinetoscopio en el año 2007 fue, o 2006, no recuerdo, 2007 creo, y no lo incluí. Porque yo a Mayolo en esa época lo miré según un criterio muy estrecho, que creo que no es incorrecto, pero es estrecho. Es decir, yo lo juzgaba y yo eliminé todos los artículos de una serie, de un periodo mío en el que yo me dedicaba a juzgar las películas. Y yo trato ahora de no juzgar propiamente, aunque es muy difícil, ¿cierto? De hecho uno hace una valoración, pero me parece más importante uno comprender las películas en su diversidad de criterios, o en la diversidad de criterios que permiten que ponerse a juzgarlas. Dentro de ciertos criterios,
creo que Mayolo es un cineasta más fallido, más prometedor, un cineasta en que despunta a veces el instinto de un narrador, a veces despunta el instinto es de un descriptor. En la puesta en escena a veces es sencillamente genial, más que en la narración. A veces en la narración, en Carne de tu carne, me gusta mucho toda la primera mitad. Después, cuando se desfasa, no es que no me guste, sino que reconozco que la película casi que se vuelve exacerbada. Entonces, Mayolo es un cineasta muy irregular y que creo que penosamente ha sido muy mistificado o muy mitificado. Mitificado. Yo con eso tengo todavía tengo todavía mis confusiones. Es muy mitificado, entre otras cosas, por su ímpetu de vida, por lo que fue la droga, por lo que fue pues todos sus amoríos. Y yendo a sus películas propiamente, es que hay que estudiarlo bien. Juana Suárez lo ha hecho muy bien con toda la recuperación que hicieron de sus películas. Eso ya es posterior a lo que yo hice y no lo he mirado muy bien. Pero en ese artículo que yo hacía sobre Mayolo incluso me ponía a juzgar a Oiga Bea. Pero le hice un rastreo por el lado psicológico y me puse a ver cómo existía la autodestrucción en sus personajes. Y la autodestrucción en los personajes de Mayolo es apasionante. Vos lo ves y eso todos como que van llegando a un punto en el que decían, uy, yo no sigo. Asunción se está autodestruyendo en cierto sentido. Luis Fernando rechaza una plata, pero son los dos más dignos. De resto, los que siguen son suicidas o se comen entre ellos o sencillamente están desesperados por lo que es el agobio de un mundo que es el mundo de los adultos. En ese sentido, Mayolo era totalmente caicedoiano, totalmente. Los dos eran como dos almas gemelas. Es apasionante. Si querías mitificarlo más, creo que la imagen de nuevo en el documental de Luis, cuando está como dirigiendo la orquesta, ya con eso terminaron de mitificarlo mucho más. Gracias. Es que me causó curiosidad el tema que planteaste del criterio de la compasión. Pues yo considero que tal vez lo que más mueve al cine puede ser inclusive la no compasión o la sin compasión, porque si vos miras bien ciertas películas, por ejemplo, La mujer del animal, Víctor Gaviria no tiene compasión en la manera de narrar la película y mostrándola al público en general. Y vos miras otras películas que realmente emocionan al ser humano y realmente es porque no tienen compasión con nosotros. O sea, yo creo que el concepto de compasión o criterio de compasión no debe ser lo que mueve al cineasta. De hecho, creo que debe ser cierta crueldad o no crueldad, simplemente entender cómo es la naturaleza del ser humano, que no tiene nada que ver con la compasión, para que eso pueda generar una emoción, generar un montón de no sé, expectativas, cambios de mentalidad, etcétera. Eso es muy interesante porque ahí yo podría ver algo que algunos lo llaman dialéctica, pues otros lo llaman, por ejemplo Pedro, creo que alguna vez por ahí le leí una cosa que decía es que para ser compasivo hay que ser cruel o algo así. Hay muchos cineastas que son tremendamente crueles, incluso hay un libro de André Bazin que en realidad no es que sea un tratado, un ensayo sobre el asunto, sino es una colección de ensayos, pero el nombre es muy llamativo y lo que pasa es que sí los unifica los ensayos cierto tipo de autores que pueden relacionarse con eso que él llama, y ese es el título del ensayo, el cine de la crueldad. Es un libro. Entonces ahí reúne ensayos sobre Buñuel, sobre Hitchcock. ¿Quién más está ahí? ¿Quién? Preston Sturges. No recuerdo quién es más, pero el cine de la crueldad es toda una tradición y es muy cierto lo que vos decís. Es decir, no se trata de la compasión en ese sentido de lástima, por eso yo creo que no logré explicarme bien, pero no se trata de una compasión rosita, se trata es de, como Carver lo mostraba, mostrar a veces que incluso a un asesino, vos sencillamente lo miras con respeto, porque decís, el otro está ahí, es un ser humano. Y hay cuentos de Carver que son de una crueldad infinita.
y sin embargo vos te das cuenta de que son los dos seres autodestruyéndose. ¿Quién más era bien cruel en ese sentido? Pues Fassbinder, Hitchcock, cuando llega el personaje de Joseph Cotten y se voltea a la cámara y le empieza a decir, porque ustedes son unos cerdos que no son capaces ni siquiera de pensar por qué es que buscan darle comida a los hijos. Y diciéndole eso al espectador gringo de los años 40. Eso es increíble. Pero, por ejemplo, con el animal, yo creo que no se puede confundir en ese caso, por ejemplo, como la voz del autor frente a la acción del animal. Es decir, si Víctor no fuera compasivo frente a la situación de esa mujer, la hubiera matizado, pero él decide exponer la crueldad de ese animal para exponer también su posición frente a esa mujer que está siendo brutalmente golpeada día a día. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que, y frente al cine de la crueldad que describe Bazán, creo que son ejemplos muy distintos de autores que uno se valen como de esa crueldad para levantar esa compasión, como ese efecto contrario, pero no creo que un autor como Víctor, por ejemplo, esté siendo no compasivo y no es ni siquiera una defensa. A lo que quiero ir es un poco más a exponer el régimen el criterio de la compasión del que habla Santiago tanto, que no se trata de una lástima o de compadecerse ante el otro, entonces excusar al otro o minimizar las acciones sobre el otro, sino quien está mirando ahí y cómo tu humanidad se ve aterrada también ante la situación que se está presentando. Yo estoy muy de acuerdo con eso, y eso lo maneja pues de algún modo el cine desde siempre. Es decir, a veces para generar un sentimiento de conmiseración, y ahí hablando ya más que allá de la compasión, se muestra la crueldad total, y eso es una forma abyecta. Y por otro lado, en el cine vos ves la película y vos ves muy bien cómo Amparo se pone a arreglar el hueco a donde la echaron con unos papeles periódicos. Entonces hay unos gestos que uno sí puede decir, aquí él está ocupándose es de la dignidad de la persona. Tenemos pocos minutos. Tenemos 4 minutos, nos dicen por acá, Laura. A mí hay muchas, bueno, se nos quedan como cosas. Me gustaría que habláramos, hay 2 cosas de las que quería hablar. Uno es hablar sobre Joche, que sí. creo que no hay tiempo para eso, pero sí sembra la inquietud. Sobre todo hay gente muy joven acá y creo que Joche es un narrador indispensable en nuestra cinematografía local. Sí. Y pues también de alguna manera Joche lo que hace es demostrarnos cómo hacer un cine también desde nuestra realidad y de nuestros recursos económicos, ¿cierto? Cómo no se necesitan, digamos, grandes cosas para llegar a acercarse al sujeto o a la situación más profunda. Y pues vos has estado muy de cerca de eso, entonces yo quería hablar un poquito, pero bueno, ahí les queda el libro para que estudien la obra de Joche, porque Tenemos el libro a la muy venta. impresionante. Tenemos el libro a la venta, ¿no? Y para terminar, Un precio quisiera que nos cuentes esa reflexión muy bella que haces sobre qué es lo que hace a un autor un autor. Pues Joche puede ser un ejemplo. Un autor para mí es alguien que crece con sus películas. Puede hacerlo de manera incluso inconsciente, pero se va transformando y pone un sello en sus películas, pone un sello en ellas porque se toma en serio el asunto y de algún modo logra transmutarse en su obra. El autor, su profundidad, su subjetividad logra transmutarse en su obra, y conforme va creciendo la obra uno va viendo el paso, el periplo de un ser humano sobre este planeta.
Joche es para mí alguien fundamental en el cine colombiano, opacado por cosas muy oscuras, y también por su misma actitud, porque él también a veces no quiere ya justamente parte del relacionarse ni en lo más mínimo con el establecimiento. Pero de Joche yo quiero hacer un libro entero, porque se lo merece, no solo porque sea mi gran amigo, mi hermano del alma, sino porque se lo merece. Y tenemos que hacer una retrospectiva de todos los trabajos que mencionas ahí, que creo que son muy poco conocidos y nos darían una luz sobre lo que somos. En el libro hay hay escritos sobre el cine de Franco Loli, César Acevedo, Jorge Forero, Matar a Jesús, pero también hay reflexiones muy profundas acerca de también la ley de cine, de cómo ha funcionado como todo el aparato alrededor del cine y de hacer del cine posible en Colombia. Está también un capítulo sobre Mambo Cool, que paradójicamente es una obra que Chris hace. Chris no es de acá, es norteamericano que viene y nos hace un retrato absolutamente visceral y honesto de Medellín sin tener que mostrar a Medellín. Entonces, Y Andrés Caicedo. De Andrés Caicedo hay un capítulo como cineasta. Andrés Caicedo como cineasta para mí es un tipo clave también en la historia del cine colombiano. No solo clave en hacerlo, sino clave en pensarlo. Claro. Entonces, pues espero que queden muy antojados. También hay un capítulo bellísimo sobre Carlos Santa, que por ejemplo para mí era desconocido. El gran cineasta de animación, Carlos Santa. Y entonces lo que siento que hace este libro de manera muy bella es que le abre a uno un universo de todo lo que hay que ver para realmente hablar de cine hecho en Colombia. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y nada, espero que lo lean y que lo disfruten tanto como lo hice. Gracias, Muchísimas Santiago. gracias, Laura. Muchas gracias.